Amén. Muy bien. Estamos o vamos a continuar con esta parte de los libros que están mencionados en la Escritura, pero que no quedaron en el canon del Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento tampoco. ¿Ok? Eh, es muy importante saber estas cosas, hermanos, porque estamos hablando de cosas que tienen que ver con la Escritura, que están en la Escritura, porque no estamos hablando de otra cosa diferente. Por eso tenemos aquí los textos, muchos textos donde hablan de esos documentos, esos libros que son mencionados, pero que no quedaron en el canon. Por ejemplo, habíamos leído en Primera de Crónicas 29:29 que dice: los hechos del rey David, primeros y postreros, he aquí están escritos en las crónicas del vidente Samuel y en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas del vidente Gad. Aquí tenemos tres profetas: Samuel, Natán y Gad. Yo inicialmente hablamos de vidente porque en la época de Samuel no se mencionaba todavía la palabra profeta, no se había exteriorizado esa expresión. Entonces a los profetas se les llamaba videntes, los videntes. Ya luego más adelante ya se adoptó la palabra profeta, pero en aquella época les decían videntes. Por eso dice Samuel, Natán y Gad. Aquí tenemos ya tres libros, tres documentos. También en Primera de Crónicas 25:5 dice así: todos estos eran los hijos de Emán, vidente del rey. Otro, aquí tenemos ya otro, cuatro. Lo voy a ir anotando aquí. Cuatro videntes. Dice, estos eran los hijos de Emán, vidente del rey, o sea, profeta del rey, y tenían palabras de Yahweh para exaltar su poder, pues Jah Elohim había dado a Emán 14 hijos y 3 hijas, o sea, 17 por todos. Segunda de Crónicas 29:25 dice, y puso a los levitas en la casa de Yahweh con címbalos, con salterios, arpas, según el mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, pues ese mandamiento había venido de Yahweh por medio de sus profetas. En la época de David, hermano, no había surgido todavía Daniel, ni Ezequiel, ni Oseas, ni Habacuc, Malaquías, no habían llegado todavía. O sea que cuando habla acá, según el mandamiento de David, de Gad y de Natán, está hablando y dice, pues ese había venido de Yahweh por medio de sus profetas. ¿Ok? También en Primera de Crónicas 21:9 dice, y habló Yahweh a Gad, vidente de David, diciendo, Números 21:14 dice, por eso se dice en el rollo de las batallas de Yahweh, a Bajeb en Sufá y a los arroyos de Arnón. Arnón. ¿Ok? Ahora, este rollo de las batallas de Yahweh, que así se les llama, las batallas de Yahweh, es un rollo, pero no se dice quién lo escribió, solamente dice el rollo o el libro de las batallas de Yahweh.
Vamos a mirar en Números, donde está este texto, Números 21. Libro de Números, capítulo 21. Verso 14. Verso 14, 21, 14, nos tira a Deuteronomio 2.1. Es bueno mirar Deuteronomio 2.1. Dice, después nos volvimos y partimos hacia el desierto del camino del Mar Rojo, como Yahweh me había ordenado, y por muchos días dimos vueltas a la serranía de Seir. Entonces, dice, nos vamos al texto hebreo, libro de Números. Números 21, 14. Vamos a la Torá. Veintiuno, 14. Bueno, sí es un rollo que tiene que ver con las hazañas o los relatos de las batallas del Eterno. Simplemente que la Torá no dice quién lo escribió, pero sí hay otro rollo. Entonces aquí tenemos un rollo más. Bueno, luego en Segunda de Crónicas 9:29 dice, el resto de los hechos de Salomón, los primeros y los últimos, no están escritos en las crónicas del profeta Natán y en la profecía de Ahías Silonita. Aquí tenemos otro profeta más. Ahías Silonita. Y en la visión del vidente Ido, otro más. Ido. Contra Jeroboam ben Nabat. Ben Nabat. Ok. Segunda de Crónicas, capítulo 12, verso 15, dice, los hechos de Roboam, primeros y postreros, no están escritos en los hechos del profeta Semaías y del vidente Ido. Aquí tenemos otro profeta más. Semaías y Ido. Aquí volvió a mencionar a Ido según el registro genealógico. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Y dice, y todo el tiempo hubo guerra entre Roboam y Jeroboam. Segunda de Crónicas 13:22 dice, el resto de los hechos de Abías, sus caminos y sus dichos, están escritos en los relatos del profeta Ido, que aquí ya está acá. Muy bien. Y dijo que lo enseñaran a los hijos de Yehudá el canto del arco. He aquí que está escrito en el libro de Yazar. Tenemos el libro de Yazar.
de Yazar. Muy bien. Pudiéramos, hermanos, también mencionar otro profeta que no quedó entre los libros proféticos del Antiguo Pacto. Otro profeta que es Enoc. Enoc, que esto está en Judas 14. Mire cómo dice. También respecto a estos, profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí Yahweh viene con sus santas miriadas. Bueno, nosotros sabemos, hermanos, por tradición, los que han estado en la iglesia cristiana, los libros más reconocidos, los profetas más reconocidos, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Amós, Jonás, Habacuc, Malaquías, Zacarías, en fin. Esos son los profetas que sí quedaron en el canon judío y en el canon protestante del Antiguo Testamento, o sea, la Biblia católica, etcétera, etcétera. Pero no debemos de obviar o de olvidar estos son 4, 5, 6, 7, 8, 9. Todavía quedan 9 profetas cuyos documentos, cuyos escritos no quedaron consignados en la Tanakh ni en la Biblia. No quedaron. El hecho de que no hayan quedado no quiere decir de que sean malos lo que ellos escribieron de ninguna manera, o que sean llamados libros apócrifos, tampoco, tampoco. O sea, vamos a dejar un poco a un lado el fanatismo, el espíritu saduceo, porque hay, como dijimos la vez pasada, hay personas que dicen, vea, es que si eso no está en la Biblia, que tiene en la mano ahí la persona, entonces no se puede creer. Eso es puro fanatismo, eso es puro cuento chino. Porque en la misma escritura que esa persona tiene en la mano menciona otros libros, como acabamos de leer los textos, que no fueron pocos, sino algunos textos, ¿ok? Donde menciona las profecías y los rollos y los escritos de estos otros profetas y en ningún momento, en ninguna parte dice que eran falsos profetas o de que eran malos profetas, no, simplemente que esos documentos, aunque son mencionados en contexto dentro de los escritos, en la Torá y en los escritos, eso no le quita, hermanos, de ninguna manera que no sean inspirados, ¿ok? Bendito sea el nombre del Eterno, porque está Ahías, está Ido, está Semaías, está Enoc, eh, todavía el libro de Yazar no es un libro que se pueda considerar como profético, porque Yazar es una recopilación de la Torá, más ampliada, el libro de Yazar. Entonces, si usted quisiera conseguir esos libros, por ejemplo, el libro de Yazar, el libro de Enoch, que ya están en castellano, sería bueno conseguir los otros, por ejemplo, este documento, eh, los libros de Samuel, de Natán, de Gad, de Ido, como también el rollo de las batallas de Yahweh. O sea, sería muy interesante, hermanos, tener el rollo de las batallas de Yahweh y también en los rollos de Ahías Silonita
y del profeta Semaías. El profeta Semaías. Mire usted que yo le estoy dando nombres a que de pronto usted nunca los había escuchado porque nadie los menciona, pero sí están en las escrituras. ¿Ok? Eso es lo importante, que están en las escrituras como contexto, mencionándolos de contexto, y eso les da a estas personas, a los documentos de estos profetas, pues una validez porque están mencionados en las mismas escrituras. Baruch Hachén, bendito su nombre. Igualmente que el libro de Yazar. El libro de Yazar. Muchos de estos libros, rollos que hemos mencionado existen, lo que pasa es que están en hebreo o en alemán o en inglés. No han sido traducidos al castellano. Pero es muy interesante, hermano, saber eso porque eso nos amplía un poco más la mente y nos da un panorama más amplio acerca de los eventos históricos y bíblicos que tienen que ver con las escrituras y con el pueblo hebreo. Amén. Baruch Hachén. Entonces, hermanos, vamos a mirar ahora. Habíamos hablado de que el libro de Enoc, que está mencionado aquí en el libro de Judas o Yehudá, dice, también respecto a estos profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Que este es el libro de Enoc. Se llama el libro etiópico de Enoc. ¿Ok? Ahora, yo quiero resaltar un poco este documento en el sentido de que es uno de los libros que dejaron fuera de la escritura, del canon, que tienen más referencias. O sea, Yeshua, Pablo, Pedro, Santiago, mencionan en sus escritos, en las cartas apostólicas, en las enseñanzas y mensajes de Yeshua, mencionan muchos textos del libro de Enoc. Son 93 textos, son muchos, demasiados. 93 textos. Por ejemplo, el libro de Judas, el primer texto, lógicamente, el que está en Judas 14:15, está en el libro de Enoc. Mateo 25:31. Mateo 25:31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Lo que pasa es que yo acá no tengo las citas de en qué parte están, porque yo tengo aparte, en un estudio aparte, tengo las 93 citas bíblicas que fueron sacados del libro de Enoc. ¿Ok? O sea, que los agiógrafos neotestamentarios habituados a leer el libro de Enoc y considerarlo como un libro inspirado, ellos en sus relatos, en sus enseñanzas, en sus cartas, mencionaban y daban citas de este libro. ¿Ok? Así como cuando usted está hablando con una persona de la escritura, de una experiencia o de algo que pasa, y usted dice, no, eso como dice allá la Biblia en tal libro, en tal y tal parte, o en el Salmo tal, eso se parece a lo que está pasando ahí. ¿Ve? Entonces nosotros siempre hacemos así, mencionamos textos bíblicos cuando estamos dando un relato o una historia o una enseñanza, siempre damos textos bíblicos de la escritura, sea del antiguo pacto o del nuevo pacto. Eso mismo fue lo que hicieron los agiógrafos. Lo que pasa es que nosotros hoy en día tenemos una gran ventaja
de que tenemos el antiguo pacto o el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero en la época apostólica, la época del primer siglo, los apóstoles, los chalías, solamente tenían conocimiento del Antiguo Testamento. Por eso ellos, cuando daban sus disertaciones, sus enseñanzas, daban citas sustentando sus palabras, daban citas del Antiguo Testamento. Pero ya esta gente del primer siglo ya pasó, quedaron sus escritos, quedaron sus documentos, y ahora nosotros, ¿qué hacemos? Lo que hacemos nosotros ahora es, cuando damos una disertación, una amonestación, una enseñanza, o estamos presentando algo de las escrituras, mencionamos tanto textos del Antiguo Testamento como textos del Nuevo Testamento. Amén. O sea, no hemos perdido nada, antes estamos ganando. Baruch Hachén. Entonces, en la época, a la gente del primer siglo, incluyendo al mismo Yeshua, porque Yeshua, los textos que yo voy a dar aquí de los evangelios son palabras textuales de Yeshua, ¿ok? Que él usó textos también, como lo hacía, como lo hace todo maestro, todo predicador, usa textos de el antiguo pacto y de los libros que en aquella época eran considerados consagrados o sagrados, ¿ok? Por ejemplo, este texto de Mateo 25:31, que dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Amén. Bueno, vamos para una cita de Pablo, que está en segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 7 y 9. Segunda de Tesalonicenses 1, 7, 9 dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste nuestro Adón Yeshua desde el cielo con sus poderosos ángeles, con sus poderosos ángeles. Esta cita que Pablo da aquí a la congregación de Tesalónica está en el libro de Enoc, porque estamos hablando de textos que están escritos en el libro de Enoc. ¿Ok? Apocalipsis 19. Apocalipsis capítulo 19. Vamos a mirar este texto. En el verso 11. 11:15 dice, y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba es el fiel y verdadero, y con justicia guerrea y juzga. Sus ojos son llamas de fuego, y hay muchas diademas sobre su cabeza, donde tiene un nombre escrito, el cual nadie conoce sino él mismo. Está vestido con ropas empapadas en sangre, y su nombre es el Verbo de Yahweh. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, blanco y limpio, lo seguían en caballos blancos. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y las pastoreará con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino con furor y de la ira del Elohim Todopoderoso. Amén. Entonces, esta porción de Apocalipsis 19, del 11 al 15, también está en el libro de Enoc. Ahora, ¿por qué estamos diciendo que está en el libro de Enoc? Porque el libro de Enoc es un documento que existe desde antes de Mashiach. ¿Ok? Antes de Mashiach. No fue después de Mashiach que alguien escribió eso y sacó citas de aquí del Nuevo Testamento. No. Este documento fue escrito mucho antes del primer siglo. Ojo con eso, para que entendamos bien de lo que estamos hablando
esta noche. Bueno, de ahora en adelante aquí vamos a dar las citas del libro de Enoc y las citas de la Tanakh, porque aquí sí tengo las citas. Por ejemplo, Enoc 1:9. Enoc 1:9 es similar a Judas 1:6. Judas 1:6 dice, y a los ángeles que no guardaron su estado original, sino que abandonaron su propia morada, los ha mantenido bajo oscuridad en prisiones eternas hasta el día del juicio del gran día, hasta el juicio del gran día. El libro de Enoc menciona ese evento, cuando los ángeles que cayeron, que dice acá, y los ángeles que no guardaron su estado original, sino que abandonaron su propia morada, los ha mantenido bajo oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Estos ángeles son los que son mencionados en el libro de Génesis, ¿ok? Libro de Génesis, capítulo 6, verso 4, dice, en aquellos días y también después los nefileos, o sea, los nefilim, estaban en la tierra, pues toda vez que los hijos de Elohim se llegaban a las hijas de los humanos, les engendraban hijos. Estos eran los poderosos, o sea, los Gibor, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces, aquí está hablando de la caída de los ángeles, porque es que inicialmente hubieron dos caídas. La primera caída fue la adámica, la caída de Adán. Adán cayó, pecó en desobediencia al Eterno, y esa fue la primera caída. Luego, años más tarde, vino la caída de los ángeles, que en aquella época se les decía hijos de Yahweh, los hijos de Yahweh. Entonces, estos ángeles, dice la escritura, que como dice aquí en Génesis, dice que los hijos de Elohim vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres entre todas las que habían escogido. Así está escrito la traducción al castellano, pero cuando uno va al hebreo es más cruda la realidad. En hebreo dice que ellas las robaron, se las quitaron a sus padres o a sus esposos, porque también tomaron mujeres casadas, se las robaron, las raptaron y estuvieron con ellas y ellas concibieron y de ahí nacieron los nefilim. Los nefilim. Por eso dice, en aquellos días y también después, los nefileos estaban en la tierra. ¿Qué es lo que quiere decir también después? Cosa curiosa, ¿no? No sé si usted ha caído en cuenta de eso. Vamos a mirar a ver cómo está escrito en el texto hebreo. Estamos en Génesis 6. Verso 4. Seis, 4. Dice, y los gigantes estaban en la tierra, los nefilim, en aquellos días y aún después de eso.
¿Qué quiere decir eso? Yo no sé si usted tiene su Biblia ahí al lado, porque ahí menciona después de eso. ¿Qué quiere decir después de eso? Primero vino la degeneración, cuando los gigantes, los ángeles cayeron, que fueron 200 ángeles. Ellos cayeron y estaban dirigidos por Chemiyaksha, un ángel superior que se llamaba Chemiyasha. Él fue el que los dirigió en la caída. Ellos, como son espíritus, lógicamente, ellos tomaron forma humana de varones y vinieron y raptaron las mujeres, como dijimos hace un momento, y cohabitaron con ellas y ellas se engendraron, quedaron engendradas y de ahí nacieron lo que nació de aquella unión desigual, nacieron gigantes, niños que cuando iban creciendo se volvieron gigantes y que como dice el texto, se convirtieron en poderosos y que fueron varones de renombre. Entonces, todo este evento de los gigantes duró muchos años. Eso no fue 2 años, 3 añitos, no, eso duró muchos años. Entonces, cuando se levantaron estos gigantes, hermanos, eran gigantes violentos, eh, porque aparte de esta caída de los ángeles, ellos engendraron muchos hijos y eso pasó de generaciones en varias generaciones. Sembraron el caos en la tierra, pasaron muchas cosas terribles en la tierra porque también trajeron la maldad. Estos gigantes trajeron maldad, trajeron ignominia, trajeron oscuridad en la tierra. Por eso es que el texto dice en el verso 6 de capítulo 6 de Génesis, y Yahweh sintió pesar de haber hecho al ser humano en la tierra y se entristeció en su corazón. Y dijo Yahweh, borraré de sobre la faz de la tierra a los seres que he creado, desde el humano hasta la bestia, el reptil y las aves de los cielos, pues me pesa haberlos hecho. ¿Por qué? Porque estos gigantes, hermanos, dañaron todo. Empezaron a hacer cruces entre animales de diferentes especies y ahí nacían animales monstruosos. Mezclaron semillas y salieron las plantas carnívoras llenas de espinas, plantas venenosas. Eso fue un desastre, hermanos, un desastre. Pero como estamos mirando esta parte que dice en Génesis capítulo 6, verso 4, de la forma curiosa como dice, los gigantes estaban en la tierra en aquellos días y aún después de eso menciona un evento. ¿Qué quiere decir eso? El diluvio. El diluvio. De ahí surge una pregunta. Si los gigantes sobrevivieron, algunos gigantes sobrevivieron, ¿cómo hicieron para sobrevivir al diluvio? ¿Ok? ¿Cómo pasaron a después del diluvio? Porque después vemos a David enfrentando a Goliat, un gigante, y vemos que hubo una raza de gigantes y Goliat no estaba solo. Usted recuerda que cuando David fue al arroyo, cuando se iba a enfrentar a Goliat, el texto dice que él fue al arroyo y escogió 5 piedras. 5 piedras. Entonces cualquiera puede decir, no, es que David tal vez tenía miedo de fallar el primer tiro, entonces ahí tenía la otra. Y si fallaba el segundo, ahí tenía la otra. Y si fallaba la otra, ahí tenía la otra. Pero no era eso, hermanos.
No era que David desconfiara de sus habilidades, ni desconfiara del poder del Eterno, sino que David sabía que Goliat no andaba solo, andaba con el papá, con la mamá y los hermanos. Y eran 5 en total la familia de gigantes. Entonces, por eso David dijo, bueno, yo voy a escoger 5 porque ellos son 5. Aquí les tengo a cada uno su piedrita. Pero solamente salió Goliat y a los otros les dio miedo de salir a pelear con David porque Goliat era el hijo mayor, el más bravo y más valiente de todos y fue el que primero cayó. ¿Ok? Entonces, por eso es que David escogió 5 piedras del arroyo, una para cada uno. ¿Ok? Por eso uno de ellos se llamaba Anac y otros nombres. Bueno, entonces volvamos a la pregunta, que yo sé que ustedes estarán diciendo, bueno, pero ¿cómo, si hubo un diluvio, cómo sobrevivieron esos gigantes? O sea, en realidad, hermanos, todos los gigantes murieron, pero en Cam pasó la simiente a través de Cam, la simiente de los Nefilim. Porque no pensemos que Cam se torció ahí después del diluvio, no. El hombre ya venía torcido desde antes. O sea, cuando una persona hace un acto malo, hace algo malo, no pensemos de que eso fue una cosa del momento que se le dio y tal cosa, no. La maldad, cuando da la luz, ya eso viene de hace tiempo sembrada, ya viene ahí anidando, anidando como un cáncer, que un cáncer comienza en una persona y la persona no siente nada, no se siente bien, pero el cáncer silenciosamente va creciendo hasta que ya es manifiesto. ¿Cómo se manifestó en Cam? Cuando pasó lo del papá, ya la maldad estaba ahí. Entonces, Cam, tenía en sí simiente, la simiente de los Nefilim, ¿ok? De pronto él tuvo alguna relación o algo pasó, pero pasó la simiente, porque nosotros no podemos contradecir lo que dice la Escritura, de que solamente en ese barco habían 8 personas, ¿ok? 8 personas, dice la Escritura. Ni tampoco puedes hacer una película de que un gigante o 2 gigantes, una pareja de gigantes se escondió en el barco y pasaron todo el tiempo escondidos. No, eso no pasó así. Esto es asunto de simiente. Por eso es que el texto dice, los gigantes estaban en la tierra en aquellos días y aún después de eso. ¿Qué es eso? El diluvio. El diluvio. ¿Ok? Ah, mire lo que dice Rachi. Dice, Rachi señala aquí en la preposición acher, ¿cuándo? ¿Qué quiere decir cuándo? Debe ser entendida en el sentido de por qué, dando razón de por qué en aquel entonces habían gigantes en la tierra, porque los hijos de los poderosos solían tener relaciones íntimas con las hijas de los hombres y éstas daban a luz para ellos, es decir, con las mismas características descomunales que tenían sus padres, o sea, los gigantes. ¿Ok? Claro, esto es un comentario de Rachi, pero lo entendemos
porque dice aún después de eso, o sea, acher, so, en hebreo es hacher, ah, sí, acher, yabu, yabohu, o sea, después de eso. Mire que menciona aquí la palabra ya bohu o bohu. Esta palabra para mí me es familiar. ¿Por qué me es familiar? Porque esta expresión está en Génesis capítulo 1, verso 2, el segundo versículo de Génesis, cuando dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y esta palabra está aquí después de eso, o sea, después del desorden que provocó de nuevo el diluvio, porque el diluvio provocó un desorden tenaz a nivel geológico. Lugares que eran altos quedaron abajo y lugares que eran de abajo quedaron arriba. O sea, hubo un cataclismo en toda la tierra que transformó la superficie de la tierra. Lugares que eran bosques se convirtieron en desiertos y lugares que eran desiertos se convirtieron en bosques. Si alguna vez en el Sahara, en el Medio Oriente, en esos grandes desiertos que hay allá, si la gente se pusiera a escarbar 100, 200 metros abajo, encontrarían restos de bosques, de fauna silvestre. ¿Por qué? Porque la tierra se pegó una revolcada tenaz. El Eterno en su ira, él quitó todo vestigio, destruyó todo recuerdo de lo que fue esa bestialidad en la época de los antiluvianos. El por qué vino la destrucción del mundo, de esa generación antiluviana, porque la maldad, hermanos, o sea, lo que usted cree que hoy en día es maldad, la maldad de hoy en día come chitos al lado de la maldad de esa época, hermano. La época antiluviana. Una maldad exagerada, proporcionada por los nefilim. Mire, esa gente cruzaba plantas y ahí nacieron plantas carnívoras que comían carne, plantas venenosas, plantas con espinas. Cruzaban un perro con un gato, cruzaban animales de diferentes especies y de ahí nacieron monstruos. Tenían relaciones sexuales con los animales y los animales se habituaron tanto a eso que ya los animales miraban a los seres humanos con morbosidad, ¿ok? Con morbo. O sea, eso fue una cosa terrible. Y también los gigantes, como eran tan grandes, estaban acabando con la comida, con todo, porque eran muy voraces. Un gigante diariamente tenía que comer por ahí 400, 500 kilos o media tonelada de comida diaria, un solo gigante. Entonces ellos estaban acabando con los recursos de la naturaleza que existían en aquel tiempo tan primitivo y habían violaciones, secuestros, robos, rapiña. Eso fue una cosa espantosa, hermanos, para que el Eterno tomara la decisión de cortar en las tres áreas naturales, el ser humano, los animales y las plantas, porque él con el diluvio destruyó esas tres áreas, porque la naturaleza estaba contaminada con tantas mezclas. Y mire hoy en día, hermanos, desde hace años estamos hablando acerca de Monsanto. Monsanto es una corporación tenebrosa, mala, que es una empresa europea que provee semillas, provee de lo que le echan a las plantas para que produzcan fertilizante y todo eso. Entonces, esta empresa, ellos
están tomando las semillas naturales y las están modificando genéticamente en los laboratorios. Ellos están vendiendo a los países semillas genéticamente modificadas. Por eso las piñas, los mangos de hoy en día no saben igual a lo que sabían hace 30 años o 40 años. Usted come unas piñas grandotas y bonitas, pero usted las pela y saca un trozo, no sabía nada. No tiene el mismo sabor dulce de antes, hermanos. Igual pasa con las manzanas, con los mangos, con todas las frutas. Ya muchas de ellas han sido modificadas, ¿ok? Que no saben a nada, no son naturales. Todo lo hacen es por vender más, porque eso sí rinde para producir y son más grandes y todo eso. Por eso es que usted ve que en esas tiendas de departamentos, el sector de la verdura y de las frutas, eso le ponen unos reflectores a esas frutas y esas frutas brillan, que se vean bonitas, hermanos, pero eso es puro Hollywood, pura televisión. Eso no sabe, no tiene el mismo sabor de antes, no son sabores naturales. Entonces, mire usted, por eso es que ahora, hoy en día está de moda la comida orgánica. ¿Qué es comida orgánica? Que no ha sido modificada genéticamente y que no han sido rociados con químicos para las plagas, porque ese es otro problema, que las grandes cosechas, para evitar las plagas, lo rocían con químicos a esas frutas y esas frutas se las come uno. Uno está comiendo el químico también. Por eso hay tanta enfermedad y tanta cosa que pasa hoy en día por esa situación. Entonces, mire usted, Noé sí guardó semillas naturales, llamémoslas orgánicas. No sabemos cómo las llamaba él en ese tiempo. Otro nombre, me imagino. Hay hermanos que están tratando de entrar, pero no pueden. No sé qué pasa. Bueno, Noé, aparte, hermanos, de que entraron los animales en su orden, como está establecido ahí en la escritura, él también guardó semillas. Semillas. Pero no semillas ya contaminadas de esa mezcla de plantas que hubo de parte de los nefileos, de los nefilim, no, sino semillas naturales. Porque es que a Enoch, perdón, a Noé le tocó vivir todo eso y a Enoch también, porque es que Enoch es de esa generación. El Eterno en esa época antiluviana, en esa época dura que hubo, el Eterno usó a Enoch para profetizarle a esa generación. Y a Enoch lo perseguían, lo odiaban y lo querían matar. Por eso es que el texto dice que Enoch fue traspuesto a Enoch el Eterno antes de que lo mataran y antes del diluvio, él lo saca de la tierra y se lo lleva a algún lugar de los chamaín. Y allá está todavía. Allá está todavía. Hace por ahí unos 5000, sí, unos 5000 años más o menos, 5000 y punta de años duró, fue el evento este del traslado de Enoch. El Eterno lo sacó. Por eso el texto dice que Enoch caminó con Yahweh y Yahweh se lo llevó para que no viera muerte, no pasara por el proceso de la muerte, porque fue amigo de Yahweh. Pero el hombre era perseguido, el hombre lo odiaban porque él estaba profetizando mal a la gente, castigo, juicio de parte del cielo. Por eso es que Judas dice, Enoc, séptimo desde Adán, profeta del Eterno. Podemos decir que el primer profeta que hay en las Escrituras es Enoc. No que lo mencionen primero, sino que fue el primero en que desarrolló el ministerio de profeta. Fue el primero.
porque él fue el que le predicó a los antiluvianos. O sea, Enoc predicaba y Noé construía el barco, pero él guardó semillas. Ahora, mire usted esto que tan tenaz. Desde que llegamos aquí a Colombia, los que hemos tenido esos foros, esas clases acerca de lo que viene y denunciando y hablando de Monsanto, eh, siempre hemos hablado de que es bueno guardar semillas. Lo que es Europa, Estados Unidos, Canadá y muchos países, esos países tienen un depósito de semillas naturales, no de Monsanto, modificadas, sino naturales, orgánicas, completamente. Y esas semillas las están guardando en frascos al vacío, porque en Estados Unidos, por ejemplo, allá en algunos estados ya están prohibiendo guardar semillas. ¿Por qué? Porque Monsanto está arrasando. Monsanto está apresionado, es como los LGTB, los homosexuales y las lesbianas, que ellos están presionando para que legislen leyes a favor de ellos. Monsanto ha hecho lo mismo desde hace muchos años. Ha presionado a los países para que solamente los gobiernos les permitan a sus campesinos, a sus agricultores, que usen las semillas de ellos, desprestigiando las semillas naturales. Por eso han habido guerras, han habido protestas violentas en muchos países, los campesinos y los agropecuarios negándose a utilizar semillas de Monsanto porque ellos saben de qué se trata eso. Eso no es natural, eso es de laboratorio. ¿Ok? Entonces, esta gente, usted de vez en cuando va a leer en las noticias, en la prensa, que vea que están prohibiendo guardar semillas, que hay que comprar la semilla del gobierno, que esa es la mejor, y ponen expertos ahí a hablar bobadas. No le coman cuento a eso, hermanos. No hay como la semilla que el Eterno creó. ¿Ok? Eso ahora de las semillas modificadas de Monsanto, eso es nuevo. Eso es negocio, como siempre, negocio, dinero. Baruch Hachén. Entonces, ¿qué pasa? En Estados Unidos hay mucha gente, hermanos, y en Europa, que está escondiendo, está consiguiendo las semillas orgánicas, las empaca al vacío y las esconden en algún lugar en sus casas o en la finca. Porque de verdad, en Estados Unidos ya hay unos estados que ya están prohibiendo las semillas orgánicas, las semillas naturales. O están prohibiendo guardar o esconder semillas. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. ¿Por qué? Porque quieren idiotizar a la humanidad con ese tipo de comida completamente, que la gente coma químicos, que la gente coma comida modificada para poderlo esclavizar también con la comida. O sea, controlar la gente, el mundo con la comida, y eso es grave. Eso es muy grave. Entonces, mire usted, Noé guardó semillas para el otro lado, o sea, para después del diluvio, y volvió a empezar a sembrar. Normal. Hoy en día, causalmente, está pasando lo mismo. La gente está guardando semillas naturales porque el mundo siente pasos de animal grande. Lo de la enseñanza de la semana pasada, los pasos del Mesías. ¿Por qué? Porque va a haber un cambio global. Y ese cambio global se va a realizar durante la gran tribulación. Un cambio global. La gran tribulación va a acabar, el Eterno a través de la gran tribulación va a acabar con todo. ¿Por qué? Porque eso es juicio. El mismo juicio que hubo en contra de los antiluvianos para destruir a los Nefilim.
a los gigantes y destruir a los seres humanos que se dejaron pervertir por los gigantes, y porque todo estaba completamente pervertido, hoy en día se aproxima otra vez el mismo evento. Una destrucción a través de los juicios escalonados de la gran tribulación, y el Eterno, como siempre, va a guardar un pueblo fiel, un pueblo obediente a su Torá. Él los va a guardar. Amén. Y ya cuando pase la gran tribulación, ¿qué viene? El milenio, un nuevo comienzo. Que ese nuevo comienzo se va a dar sobre las cenizas de lo que es hoy en día el mundo moderno, que destinan millones y millones de millones de millones de dólares y de euros en armas. Porque hoy en día la guerra es el negocio más grande que hay desde hace muchos años. La guerra es un gran negocio. Producir pistolas, aviones de combate, cañones, misiles, balas, municiones, eso es un negocio muy grande. Ese es el gran negocio de este tiempo. Y ahora es que están haciendo plata con esa guerra de Ucrania. ¿Ok? Entonces, miren, hermanos, cómo estamos entrando en una fase también. Si usted puede, haga lo que yo le estoy diciendo. Guarde semillas, vaya a las tiendas donde venden semillas secas y averigüe bien que sean semillas naturales, que no sean Monsanto, y las empaca en un frasco al vacío y las guarda bajo la tierra. Haga un túnel o haga alguna cosa y guarde las semillas de todo. Porque prácticamente hay una gran cantidad de comida, de alimentos que hoy en día se consumen, que eso ya está, eso no es natural. Usted sabe que en China hacen arroz de cartón, de plástico, que es plástico y la gente come el plástico pensando que es arroz natural. En China y en Vietnam producen carne fabricada en laboratorio, no carne natural de una vaca, de un ternero, de una oveja, de un chivo o de un toro, no. Carne fabricada. Y yo aquí en Colombia la he visto en algunos estantes, en algunas tiendas que están vendiendo carne de Vietnam y que no es carne natural. Y carne china, arroz chino, todo eso no es natural. Por eso, hermanos, esa es una área que nosotros tenemos que superar y tenemos que aprender a lidiar en procurar conseguir comida orgánica, productos orgánicos. Aquí, por aquí donde yo vivo hay muchas tiendas, hay muchos lugares donde uno va a lugares orgánicos que no fumigan con químicos, sino que fumigan con productos naturales, no con químicos. Porque es que yo siempre, hermano, me hago la misma bendita pregunta. ¿Por qué hoy en día, con tanta tecnología, con tanta ciencia, por qué no se han podido erradicar las enfermedades tradicionales que han existido a través de la historia de la humanidad? ¿Por qué? ¿Ah? Antes, al contrario, hay más enfermedades, hay más enfermos. La ciencia se gloría en submarinos, en aviones, en tecnología y todo eso. ¿Y por qué no han sido capaces con la gripa, con un dolor de estómago, con una diarrea, con el cáncer, con el SIDA? ¿Por qué no han sido capaces con eso? Porque hay algo que no está bien. Hay algo que no está bien, hermano. ¿Ok? Baruch Hachén. Entonces, por eso es importante ir colectando semillas, e irlas guardando en un frasco bien tapado, que no entre ni salga aire. Y usted sabe que una semilla usted la puede guardar 5 años y esa semilla de que entre en tierra húmeda, cobra vida. Esa es la maravilla de la creación del Eterno. Bendito sea su nombre. Amén.
Muy bien, entonces creo que nos quedó algo claro acerca de el por qué, la forma de cómo está escrito ese texto ahí, ah, y el por qué la caída de los ángeles que inicialmente cayeron, el Eterno envió unos ángeles más poderosos y los llevaron a una prisión, no a la picota ni al bote allá en México, ni a la roca allá en Los Ángeles, en Estados Unidos, sino que fueron llevados al Tártaro, un lugar en el abismo, y allí están encerrados para el día del juicio. Allí los tiene el Eterno encerrados. Hermano Freddy, si me ayuda a conseguir ese texto, creo que está en primera o en segunda de Pedro. Ahí donde está ese texto. Porque la escritura dice eso, no pensemos que esos ángeles cayeron y se quedaron aquí eternamente, no. Ellos, los 200, fueron tomados presos y fueron encerrados porque así está escrito en la palabra del Eterno. Amén. Así está escrito. Porque cuando dice, y si Elohim no perdonó, primera de Pedro 3:19. Primera de Segunda Pedro, de, segunda. segunda de Pedro 2:4. Segunda de Pedro 2:4, así, aquí está. Dice, porque si Elohim no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al Tártaro, los entregó a cadenas de oscuridad reservados hasta el juicio. Y no perdonó al mundo antiguo, pero guardó a Noé el octavo, pregonero de justicia, trayendo un diluvio sobre un mundo de impíos. ¿Ok? Bendito el Eterno. Entonces, 2:5. Porque aquí hay algo raro. Vamos a desentrañar las cosas raras que hay en los textos. 2:5 dice, y no perdonó al mundo antiguo, pero guardó a Noé el octavo. ¿Por qué dice el octavo? Porque Noé era el octavo de los 8 que se salvaron en el arca. Puso a Noé no de primero, sino de último, el agiógrafo. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos, hermanos, gracias, hermano Freddy. ¿Cuál es la otra cita que da el hermano Freddy? A ver cómo dice Primera de Pedro 3:19. Ah, no, este texto no da. Esto es habla de otras cosas, de los espíritus encarcelados. Ya eso es otro tema diferente. Bueno, entonces ahí tenemos, hermanos, que menciona a los ángeles que cayeron. Aunque aquí lo menciona de esa manera, pero en el texto original está hablando de... Está hablando de la... Dice, porque si Elohim no perdonó a los ángeles que pecaron. En otros textos, el texto original dice los ángeles que cayeron. Porque es más fácil cayeron
Porque la palabra nefilim, mire usted cómo funciona el hebreo. La palabra nefilín, o sea, nafal, porque nefilín es plural, porque termina en im, nefilim. Pero si fuéramos en singular, se diría nafal. Nafal en singular y nefilín en plural. Y nafal en hebreo quiere decir el que cae, o sea, caer de arriba. Así funciona el hebreo, por eso dice los nefilín, o sea, los caídos. Los caídos. Bendito sea el nombre del Eterno. ¿Estamos claros, hermanos, en este aspecto? Muy bien. Sigamos. Primera de Pedro 1:20. Dice, escogido ciertamente antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros por amor a vosotros. Esta cita de Primera de Pedro está en Enoc 48:6. Bueno, vamos para Apocalipsis 20:13. Apocalipsis 20:13 dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Fueron juzgados cada uno según sus obras. Este texto de Apocalipsis 20:13 está en el libro de Enoc, capítulo 51, verso 1. Amén. Bueno, vámonos para otra cita, segunda de Corintios 5:10. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal del Mesías, para que cada uno recoja lo que practicó estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 5:10. 5:10 nos tira Romanos 14:10. Vamos a ver qué dice Romanos 14:10. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Yahweh. La comparecencia ante el tribunal. Amén. Bueno, 5:10. Este texto está en el libro de Enoc, capítulo 61, verso 8. Amén. Ahora vamos para Matillahu, Mateo 25:42. Mateo 25:42, que dice, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me acogisteis, estaba desnudo y no me cubristeis, enfermo y en prisión y no me visitasteis. Mire usted un texto tan interesante como este, y este texto está en el libro de Enoc, capítulo 62, versos 4 y 5. Versos 4 y 5. Vámonos para Apocalipsis, capítulo 8. Apocalipsis, capítulo 8, verso 7. Dice, el primero tocó la trompeta y hubo granizo y fuego, mezclados con sangre, y fueron lanzados a la tierra, y la tercera parte de la tierra fue quemada, y la tercera parte de los árboles fue quemada, y toda hierba verde fue quemada.
8:7. Este texto está en el libro de Enoc, capítulo 69, verso 23. Amén. 69, 23. Y volviendo a Mateo 25. Mateo capítulo 25, verso 31. Dice, y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y los apartará unos de otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Colocará las ovejas a su derecha y las cabras a la izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me acogisteis, desnudo y me cubristeis, estuve enfermo y me visitasteis, estaba en prisión o enfermo y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el Hasatán, que el Eterno lo reprenda, y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me acogisteis, estaba desnudo y no me cubristeis, enfermo y en prisión y no me visitasteis. Ellos entonces también responderán, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o forastero o desnudo o enfermo o en prisión y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco me lo hiciste a mí. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Baruch Hashem. Bendito su nombre. Entonces, es importante, hermanos, tener en cuenta estos detalles. Ahora, vamos a mirar unas citas, porque hay más citas, por ejemplo, 1 Corintios 6:3, 2 de Pedro 2:6, Judas 6, Mateo 25:41, están en Enoc, capítulo 90, verso 24. Primera de Tesalonicenses 4:15, 16 y Apocalipsis 19:15 y 20:46 están en Enoc 91:10. Ahora, vamos a mirar unas citas de otros libros deuterocanónicos que figuran en el Brit Hadashah. O sea, ¿qué estamos tratando de decir? Los libros que mencionamos ahora, Eclesiástico, Macabeos, el libro de la sabiduría, Judith, Tobías, todos esos libros están cruzados con el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el libro de Eclesiástico, capítulo 5, verso 13, es igual a Santiago 1:19. Es la misma cita. Eclesiástico 24:17. Ese mismo texto está en Juan 15:1. Eclesiástico 24:25 está en Mateo 11:28.
Aquí porque no tenemos el tiempo, pero como aquí tenemos la Biblia católica, esta, la del oso, pudiéramos hacer las comparaciones. O sea, el mismo texto en estos libros eclesiásticos, porque usted sabe que el libro eclesiástico no está, por ejemplo, en su Biblia, no está. Ni tampoco está el libro de la sabiduría, que es como Proverbios y Salmos. Por ejemplo, el libro de la sabiduría, capítulo 2, verso 13, está igualmente en Mateo 27:43. Sabiduría 6:18 está en Romanos 13:9. Sabiduría 7:25 está en Hebreos 1:3. Sabiduría 12:12 está en Romanos 9:20. Sabiduría 13:15 está en Romanos 1:19 y el 32. Y sabiduría 17:1 está en Romanos 11:33. O sea, también segunda de Macabeos, capítulo 6, verso 18, está en Hebreos 11:35. Están las mismas citas. Y segunda de Macabeos 7:42 también está en Hebreos 11:35. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos, hermanos, más o menos, porque el material es mucho y nos daría mucho tiempo leer lo que dice el Eclesiástico 24:25 y Mateo 11:28, leerlo en los dos lugares. De pronto nos llevaría más tiempo que no lo tenemos. ¿Ok? Si usted tiene una Biblia católica, usted puede buscar estos libros y hacer la comparación, como lo hemos hecho en esta noche, cruzando los textos, los mismos textos en diferentes libros. En este caso, los libros que no quedaron en el canon del antiguo pacto. Amén. Baruch Hachén. O sea, en cuanto a la enseñanza de la palabra, hermanos, debemos de tener en cuenta la diferencia que hay en interpretación y aplicación. Ojo, hay una diferencia entre interpretar y aplicar. La interpretación es la forma de cómo yo interpreto las escrituras utilizando las reglas de interpretación, o sea, el pardés. Y la aplicación es la forma de cómo yo aplico el texto bíblico de acuerdo al tiempo que estamos viviendo actualmente. Respetando eso, si el sentido llano del texto es pechat, o sea, el pechat. ¿Ok? Queríamos, hermanos, hacer un comentario, entre paréntesis, de todo esto, acerca de lo que está ocurriendo, porque realmente no sabemos en qué va a acabar toda esta cuestión de la guerra, por lo cual hay que orar mucho al Eterno, porque esto no está nada bueno. Nosotros estamos muy lejos de allá donde están ocurriendo los eventos, pero nos está afectando el bolsillo, porque por causa de lo que está pasando acá, ha habido se ha incrementado la inflación y se han encarecido los productos y se van a encarecer mucho más. ¿Ok? Porque Rusia proveía de semillas y de fertilizantes para las cosechas a nivel mundial, salen de Rusia. Rusia provee gas, petróleo a Europa. De los europeos, ya ustedes saben lo cara que está la gasolina en Estados Unidos, lo cara que está la gasolina en España. En España la gente está hasta el cuello. Hay protestas ya de los camioneros en España por causa de los precios. La energía está, yo quedé aterrado, la gente pagando 500 euros mensuales por la electricidad. Eso es exagerado, hermanos. 500 euros en dólares vienen a ser como
$800, más o menos. Casi 800, $700. Mensuales, nada más para pagar energía. Eso no está bueno, no pinta bien. Y aparte de eso, la gasolina carísima, hermanos, carísima. Si esa guerra sigue allá, la gasolina, el barril del crudo va a llegar a $300, que eso, los precios para echarle gasolina a un carro, la gente no va a dar para eso, no va a dar. Entonces, me hace recordar lo que leímos la semana pasada acerca de lo que dicen los sabios de la venida del Señor. Cuando no haya, dice, cuando vendrá, los días del Mesías serán cuando no haya nada en la bolsa, así dice. O sea, cuando no haya dinero en el bolsillo. Antiguamente le decían la bolsa, pero ahora en tiempos modernos se le dice el bolsillo, pero está muy cerca la palabra. Bolsa y bolsillo es casi lo mismo. Entonces, hermanos, yo creo y repito otra vez, guarden comida, guarden agua, mantenga un adelanto de comida porque esto se va a poner vinagre, se va a poner muy mal y orar al Eterno que eso no vaya a ocurrir una tercera guerra mundial, que Rusia no vaya a echar bombas atómicas, porque ahí sí la cosa se va a poner color de hormiga. ¿Ok? Mire usted que comenzó toda esta cuestión y ya no se volvió a hablar de COVID, ni de vacuna, ni de nada, porque así es el mundo, hermanos. Ahora el dinero está en vender armas, en el armamento y en la guerra y todo eso, porque todo gira alrededor del negocio. ¿Ok? Baruch Hachem. Bueno, hermanos, vamos a parar acá. Vamos a orar al Eterno, vamos a darle gracias al Eterno por